Tienes razón, me equivoqué. Aquí va el guión completamente nuevo, de 11.000 caracteres, todo corrido. Imagina que despiertas esta mañana y no puedes salir de tu habitación. No porque estés enferma, no porque haya una tormenta afuera, sino porque alguien decidió que tu vida entera, desde hoy hasta el último día que respires, transcurrirá dentro de estas paredes. Tienes 16 años. Viajaste durante semanas desde una tierra que ya no volverás a ver. Tu madre te abrazó en la puerta de tu casa y ninguna de las dos supo que era la última vez. Ahora estás aquí, rodeada de oro, de cedro de Líbano, de perfumes que cuestan más que una aldea entera, y nadie te preguntó si querías estar. Esto no es un cuento. Esto le pasó a 1000 mujeres reales. Y el hombre responsable es considerado hasta hoy el más sabio que jamás existió sobre la tierra. Hablamos de Salomón, rey de Israel, hijo de David, constructor del templo más sagrado de la historia bíblica. El hombre que pidió sabiduría a Dios y la recibió. El mismo que acumuló 700 esposas y 300 concubinas. 1000 mujeres. Un solo rey. Y detrás de ese número frío, registrado casi de pasada en el capítulo 11 de Primer Reyes como si fuera un dato contable más, existe una historia que los sermones nunca cuentan y que los textos académicos apenas rozan. La historia de lo que realmente sucedía dentro de aquellos muros. Para entender la escala de lo que estamos hablando hay que detenerse en los números con honestidad brutal. Jerusalén en el siglo X antes de la era común tenía entre 20.000 y 40.000 habitantes. El complejo palaciego de Salomón, con su harén, sus guardias, sus eunucos, sus cocineros, sus parteras, sus sirvientas y los hijos nacidos dentro de esos muros, albergaba estimaciones conservadoras de entre 3.000 y 5.000 personas. Una ciudad dentro de la ciudad. Entre el 10 y el 15% de toda la capital vivía exclusivamente para sostener ese mundo invisible. El edificio en sí tardó 13 años en construirse, 6 más que el propio templo de Dios. Calcula eso un momento. Salomón tardó más en construir la casa donde vivían sus mujeres que en construir la casa donde vivía su Dios. Los arqueólogos calculan que el área del harén cubría entre 5.000 y 8.000 metros cuadrados. Corredores de cedro. Patios con agua corriente. Alas separadas donde grupos distintos de mujeres podían vivir sin jamás cruzarse. Todo diseñado con una precisión que no era lujo, era estrategia. Porque cada mujer dentro de ese palacio no era solo una mujer. Era una pieza en el tablero geopolítico más sofisticado del mundo antiguo. Cada matrimonio de Salomón era un tratado internacional firmado no con tinta sino con sangre y descendencia. La princesa moabita representaba la paz con Moab. La Sidonia garantizaba el acceso a las rutas comerciales fenicias. La amonita sellaba una frontera que de otro modo costaría vidas y oro mantener con ejércitos. Y en la cima de toda esa arquitectura diplomática, el matrimonio más impresionante de todos, la hija del faraón de Egipto. Para comprender el peso de esa alianza hay que entender una sola cosa. En más de 2000 años de historia egipcia, ningún faraón había entregado jamás una hija a un rey extranjero. Nunca. La tradición era exactamente la inversa. Los reyes del mundo enviaban sus hijas a Egipto como señal de sumisión y admiración. Que Salomón haya logrado que el faraón rompiera esa tradición milenaria dice más sobre el poder de Israel en ese momento específico que cualquier cifra de oro o ejército que pudiera citar. Y esa princesa no recibió un aposento dentro del harén. Recibió un palacio completo, construido exclusivamente para ella, mencionado específicamente en Primer Reyes capítulo 7. Estructura propia. Guardias propios. Sirvientes exclusivos. Acceso independiente. Porque su linaje era incomparable y porque sus rituales religiosos, dedicados a Isis y Osiris y todo el panteón egipcio, no podían mezclarse con el culto a Yahvé que se practicaba en el resto del complejo. Esa separación revela con claridad perfecta cómo funcionaba el sistema por dentro. No todas las mujeres eran iguales. Existía una jerarquía tan rígida como la de cualquier corte del mundo antiguo y esa jerarquía lo determinaba todo. La hija del faraón arriba de todo en su palacio propio. Debajo, las esposas de alianzas con potencias extranjeras mayores. Más abajo, esposas de reinos menores. Después, concubinas de familias nobles que buscaban favores comerciales o protección. Y en la base más invisible de todas, concubinas sin linaje, muchas veces provenientes de tributos pagados por pueblos sometidos, mujeres cuyo nombre nadie se tomó el trabajo de registrar en ningún pergamino.
Las diferencias entre niveles no eran sutiles. Una esposa de primer escalón vivía en aposentos amplios con ventanas hacia los jardines, muebles de cedro, lino egipcio teñido con púrpura de Tiro, un tinte tan caro que su equivalente en plata multiplicaba 20 veces su propio peso, y hasta 10 sirvientas personales cada una con una función específica. Una concubina de base vivía en habitación compartida con otras 2 o 3 mujeres, tela común, sirvientas compartidas y prácticamente ninguna posibilidad de ver al rey en todo el año. Y aquí llegamos a la matemática que nadie en esa época quería calcular en voz alta. 1000 mujeres. Un hombre. Aunque Salomón dedicara cada noche de su vida a una mujer diferente, sin repetir, sin saltarse ninguna, sin tomar en cuenta viajes diplomáticos, enfermedades, festividades religiosas o simplemente las noches en que prefería a sus favoritas, tardaría 2 años y 8 meses en completar el ciclo una sola vez. En la práctica eso significaba que la mayoría absoluta de esas mujeres pasaban no semanas sino meses, muchas de ellas años enteros, sin ningún contacto personal con el rey. Algunas, con alta probabilidad, nunca fueron llamadas ni una sola vez en toda su vida. Entraron jóvenes. Envejecieron en silencio. Murieron dentro de esos muros. Sin haber conocido a su marido más que de vista, si acaso. Y salir no era una opción. Eso es lo que el relato diplomático nunca mencionaba en las negociaciones. Una vez traspasada la puerta del harén no existía regreso. La mujer pertenecía al rey en términos legales absolutos. Casarse con otro hombre era adulterio contra la corona, ejecutable. Volver al reino de origen deshonraba la alianza que ese matrimonio sellaba. Circular sola por Jerusalén era impensable. Su mundo entero, hasta el último aliento, eran esos corredores, esos jardines internos, esas paredes perfumadas. El mundo exterior con sus estaciones, sus mercados, sus colores, su aire libre, dejaba de existir el día que cruzaba la puerta. Y dentro de ese paraíso perfumado que era simultáneamente la prisión más elegante de la antigüedad, la única moneda que tenía valor real era la atención del rey. Quien la tenía influencia, recursos y protección. Quien no la tenía solo los días idénticos extendiéndose sin fin hacia el horizonte. Esa dinámica creaba algo que las cortes mesopotámicas documentaron con detalle en tabletas de arcilla que sobrevivieron 3000 años, rivalidades constantes entre alas del palacio, alianzas secretas entre mujeres del mismo origen nacional, acusaciones calculadas frente a los eunucos, sobornos elaborados, disputas feroces y silenciosas cuando alguien quedaba embarazada. Porque un hijo varón era la única forma de garantizar relevancia permanente. El único activo que ninguna intriga podía arrebatarte completamente. Los eunucos eran el eje invisible sobre el que giraba todo ese mundo. Hombres castrados desde jóvenes, entrenados para administrar la vida interna del palacio, eran simultáneamente guardias, mensajeros, consejeros, administradores y lo más poderoso de todo, los intermediarios entre las mujeres y el rey. Eran ellos quienes decidían quién era preparada y presentada ante Salomón en una noche determinada. Eran ellos quienes controlaban qué información llegaba a los oídos del rey y cuál moría en los pasillos. Un eunuco influyente tenía más poder real sobre la vida cotidiana de esas mujeres que cualquier ministro del reino. Y ese poder se compraba, se negociaba y se cultivaba con paciencia infinita. La preparación de una mujer antes de su primera noche con el rey podía durar un año completo. El libro de Esther, escrito sobre una corte persa 5 siglos posterior pero estructuralmente idéntica, lo detalla con precisión: 6 meses con aceite de mirra, 6 meses con perfumes y cosméticos especiales. En el harén de Salomón, con acceso a las rutas comerciales más extensas del mundo conocido, eso probablemente incluía nardo del Himalaya, bálsamo de Galaad, mirra de Somalia, aceites de Ofir y cosméticos minerales de técnicas egipcias. Cada mujer literalmente preparada como obra de arte viva durante meses, para una única noche que quizás nunca llegaba. Pero la dimensión más explosiva de todo ese universo cerrado era la religiosa. Cada mujer traía sus dioses. La sidonia adoraba a Astarte. La moabita seguía a Quemos. La amonita veneraba a Moloc. La egipcia mantenía sus ritos a Isis y Osiris. Y todas esas tradiciones, muchas mutuamente incompatibles, convivían a metros del templo más sagrado del monoteísmo bíblico. El resultado lo registra Primer Reyes sin atenuantes. Al final de su vida Salomón construyó altares para los dioses de sus esposas extranjeras en el Monte de los Olivos, visibles desde cualquier punto de Jerusalén. El texto dice que sus mujeres le desviaron el corazón.
La palabra hebrea original significa doblar, inclinar, torcer de curso. No lo quebraron de golpe. Lo doblaron despacio, día tras día, noche tras noche, durante décadas. Cuando Salomón murió, tras 40 años de reinado, esas 1000 mujeres enfrentaron un destino que ningún texto registró con completitud. Algunas volvieron a sus reinos de origen. Las alianzas ya no tenían valor con un Israel fracturado bajo Roboam. Otras permanecieron en Jerusalén como reliquias incómodas de un empire que se desintegraba. Las de la base, sin familia que las reclamara, sin hijos que las protegieran, sin alianza que justificara su sustento, desaparecieron de la historia en silencio total. Sin nombre. Sin tumba. Sin una línea. El hombre más sabio de la tierra supo gobernar naciones, juzgar conflictos imposibles y construir el templo más sagrado que manos humanas jamás levantaron. Pero el Eclesiastés, escrito en el crepúsculo de su vida, llama a todo vanidad. Todo. El oro, la fama, el poder, la sabiduría misma. Y uno se pregunta si en esa palabra, vanidad, Salomón también incluía los pasillos silenciosos de un harén donde 1000 mujeres esperaron en vano. 1000 mujeres. Un rey. Y al final, la misma soledad para todos.